¿Qué tal? Gracias, Nicolás, por el pase. Buenas noches a ustedes y también Ricardo, buenas noches. ¿Cómo estás, Maite? Muy buenas noches. Bueno, hoy día tenemos un programa también interesante. Vamos a hablar de una propuesta legislativa, Ricardo, que está vinculada a hacer retornar la formación premilitar. En los colegios, en el quinto año de secundaria concretamente, es como retroceder por lo menos unos 25 años. 25 años. Esto estará obviamente vinculado seguramente con reforzar virtudes cívicas, en fin, reforzar la ciudadanía. Nos va a explicar su opinión sobre este proyecto en el primer bloque el decano nacional del Colegio de Psicólogos del Perú, el señor Miguel Ángel Vallejos. Y luego hablaremos de un tema que empieza a preocupar a todos los peruanos, porque 4 regiones del país están en alerta frente al crecimiento de casos de COVID. Así es, sí, bueno, entre que empezamos el verano, la lluvia, no sabemos si es gripe o es COVID, de esos detalles vamos a tratar de hablar y esclarecer, y estará con nosotros el señor Cristian Díaz Vélez, que es director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del MINSA. Y vamos a cerrar el programa con el doctor Andy Carrión, que es un destacado penalista, para hablar sobre el caso que involucra a Vladimir Cerrón. Así es, ayer hablamos de la necesidad que se utilice justamente la capacidad de la Policía Nacional del Perú para agilizar su puesta a la justicia, pero también hay otros procesos que lo involucran. De eso vamos a hablar hoy. Así es, eso y mucho más en los próximos minutos, pero ahora vamos al resumen de las noticias. Vayamos a los lugares donde se vendan celulares robados y donde se vendan autopartes de vehículos y motocicletas. Así que esa tarea, ministro del Interior, comandante nacional de la policía, tiene que ser a nivel nacional. Hoy el país cuenta con un nuevo marco legal potente y efectivo para combatir con firmeza el crimen, y nuestra Policía Nacional con mayores facultades para cumplir su misión de garantizar la seguridad de las peruanas y de los peruanos. Subió a cerca de 40 metros cúbicos por segundo y han comenzado a llover con una intensidad de nivel 3, nivel 4, no, nivel 2, nivel 3. Entonces estamos a vísperas de un niño global fuerte y también de un fenómeno de niños que se juntan en el mes de febrero con más fuerza. El RCC ha destinado cerca de 50 millones de soles para 29 intervenciones aquí en Luriancho, Chosica. ¿Cuántas intervenciones se van a hacer? 29 intervenciones. Solamente se han culminado 3 intervenciones y faltan 16 intervenciones. Estamos con una lista de observaciones en el viceministerio para que puedan hacerle una nueva revisión y ver obviamente si el nombre estaba mal, si de repente el documento no coincidía, y que no pierdan la fe, que nosotros le damos el derecho a quien le corresponde. Y si el derecho lo tienen, ahí van a tener su bono. Muy bien, vamos a ir con nuestro primer tema, Ricardo, y está con nosotros el señor Miguel Ángel Vallejos, es el decano nacional del Colegio de Psicólogos. Hablaremos de esta propuesta legislativa que está vinculada a la bancada de Acción Popular. La vuelta, como decías tú, después de 25 años de la formación o la instrucción premilitar. Aunque un poquito más me parece, pero que su reemplazo se crea la educación cívica. Ajá. Digamos. ¿Cuánto, digamos, de positivo? Porque lo que busca, dice el congresista, es cambiar un poco la sociedad, aminorar los casos de violencia. ¿Cuán efectivo puede ser ello? Así es. ¿Es efectivo este tipo de medidas, señor Vallejos? Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Saludos para Maite Vizcarra y Ricardo Alba. Bueno, es controversial este tema, pero desde el Colegio de Psicólogos definitivamente no apostamos por una educación premilitar. Ya la Constitución, el Tribunal Constitucional ha planteado de que la educación es libre, ¿no? Hay modelos educativos que se asumen, y definitivamente si queremos cambiar, ¿no? Formar ciudadanos, creo que es importante replantear el modelo educativo con algunos cursos formativos, como siempre hemos estado reclamando desde el Colegio de Psicólogos, que el Ministerio de Educación revise no tan solo en formar basado en el conocimiento, sino formar ciudadanos. Necesitamos formar personalidad, formar autoestima, formar valores,
¿no? Que de una u otra forma esté relacionada con la identidad, con la solidaridad, con la empatía y todo lo que podría estar vinculado como las habilidades blandas y podemos manejar todos estos temas de violencia, de corrupción, ¿no? Que tiene que ver con ese cambio actitudinal y relacionado con los valores, ¿no? ¿Por qué se cree que un uniformado, tomando la educación justamente sobre los estudiantes de los últimos años de secundaria, puede justamente modificar, cambiar el comportamiento de un estudiante? ¿Por qué se cree eso, doctor? Bueno, creo que podría tener relación con algo histórico, ¿no? Definitivamente ya estamos creo que el mundo ha cambiado tan rápidamente, está cambiando, estamos en otras épocas y este tema de la militarización, de la disciplina, probablemente en otras épocas pudo haber funcionado, ¿no? Pero en la actualidad tenemos otra forma, otra mirada de la realidad, otro mundo donde necesitamos, ¿no? A los ciudadanos que se comprometan no tan solo con su país, sino con el mundo, porque nuestro mundo también está sufriendo, el mundo está teniendo grandes cambios, grandes crisis, y por tanto, digamos, el tema es ese compromiso, ¿no? Y el tema de la violencia, la corrupción, la delincuencia, tiene que ver con esta suerte de valores, ¿no? La mirada sobre, digamos, la ciudadanía, el tema de la disciplina. Entonces, militarizar no sería una suerte de solución al tema, ¿no? Porque la militarización, ¿qué sería? Ponernos uniforme, hacer disciplina, ejercicios. Pero eso no cambia la actitud, la mirada, el compromiso, ¿no? Esa toma de conciencia sobre nuestro mundo, ¿no? Sobre nuestra relación con los demás, el respeto y todo lo que tiene que ver con la humanización, ¿no? Entonces, creo que no sería una buena solución si en algún momento podría alguna institución educativa tenerlo como una oferta académica, podría ser, pero creo que en este caso necesitamos dar una mirada a la humanización de la educación, formar la inteligencia emocional y que dentro de ese proceso de la formación pensemos en un cambio de actitudes, un cambio de opinión, un cambio de mirada sobre el mundo y nuestra relación con los demás, ¿no? Ahora, sin embargo, señor Vallejos, es evidente que, en efecto, usted lo ha indicado, son decisiones de cada país, de cada nación, pero también es cierto que hay algunos valores que están vinculados con elementos cívicos, con temas vinculados a, digamos, normas mínimas de convivencia, que en el caso del Perú, como decía Ricardo, estaba vinculado con un curso específico que se llamaba Educación Cívica, y después desapareció. Y entonces ese vacío que han dejado este tipo de contenidos formativos, algunos creen que ha provocado también que haya una relajación en un tema que también no es, digamos, pacíficamente aceptado, y es el respeto a las autoridades, el famoso principio de autoridad, porque claro, como no hay estos temas, digamos que por un lado se beneficia lo que usted dice, una formación más laxa, más adaptativa, eventualmente eso funciona muy bien en sociedades muy estructuradas, pero sucede pues que el Perú no es una sociedad estructurada y que más bien estamos en una situación cada vez más de crisis institucional, y entonces muchos dicen ese es el momento de empezar a plantear valores cívicos que mejoren la convivencia. ¿Cuál es la respuesta en Claro, este sentido? estamos de acuerdo con la educación cívica, pero la educación cívica no es patrimonio de alguna manera de una mirada militar, ¿no? Podemos tener docentes que puedan formarse en el tema cívico, ¿no? Entonces, rescatar todo estos temas digamos, no tan solo una suerte de autoridad que se imponga, sino que se gane la autoridad, ¿no? Una suerte de ascendencia a la autoridad, el respeto, el compromiso, la disciplina, ¿no? El análisis de la realidad, todo lo que tiene que ver la ciudadanía, la democracia, todo lo que tiene que ver con la educación cívica. Estamos de acuerdo en ese sentido. Eso no quiere decir que tiene que militarizarse o una suerte de educación premilitar. Entonces, necesitamos que también salgan docentes que lleven esos cursos, ¿no? Y enseñen de manera adecuada.
Entonces, hay dos vertientes, ¿no? O sea, dos vertientes que probablemente ha generado un vacío y estamos pagando el costo de esa, digamos, de ese vacío que se dejó, que tiene que ver con la educación cívica y que tiene que ver con la formación de los futuros ciudadanos digamos, con habilidades sociales, con habilidades blandas para poder adaptarse y moldearse a este mundo cambiante. Entonces, estamos tan solo pensando en que tiene que ser matemáticas, ciencias naturales, literatura, pero ¿qué hay con toda esa presión social, el manejo del estrés, el manejo de la presión de grupo, el manejo de las emociones? Eso no estamos ayudando digamos, a manejarlo, moldearlo. Y también el tema de los valores, la democracia, ¿no? El respeto a las instituciones, el respeto a los demás, todo eso son vacíos que necesitamos replantear, ¿no? Desde esta mirada educativa. Pero ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar esta generación. El futuro de nuestro país está en la educación, de los futuros ciudadanos. Pero Entonces, replantearlo en este sentido, desde los sí, colegios, estamos de acuerdo con la educación cívica. replantearlo desde los colegios o desde las propias familias, de las propias casas. Porque, claro, se creó la educación cívica y luego no se llegó a un acuerdo y se puso, yo me acuerdo, el OBE, o Educación Básica del Educando, que ella complementaba tanto la educación cívica como el factor ético, moral de los estudiantes, pero valores que se han ido lamentablemente perdiendo. Entonces, esto debe estar en manos de la familia o del colegio. Y además la presencia también de psicólogos, como lo establece la ley y que prácticamente es letra muerta. Así es. Entonces, por eso es que constantemente estamos, digamos, reclamando y sabemos que es importante, ¿no? Desde el colegio, porque el colegio se convierte en un eje importante de la educación. Tenemos 14 años de formación del futuro ciudadano y estamos desperdiciando digamos, ese espacio de formación que tenemos donde podemos involucrar, ¿no? a psicólogos, a todos los profesionales que contribuyan a educar, digamos, a formar un ciudadano. El eje del colegio, por eso apostamos y seguimos insistiendo, ¿no? Que debe haber un profesional, ¿no? Para empezar, psicólogo, que se sume a los docentes, ¿no? Y otros especialistas, probablemente un docente que esté preparado en el tema de educación cívica. Y a partir del colegio tenemos los educandos, ¿no? Tenemos los docentes y tenemos a la familia y a la sociedad. Entonces, no tan solo tenemos que dar una mirada al educando, sino también a los docentes, que también tienen digamos, una cuota importante para la formación. Pero también están los padres, ¿no? O sea, la educación no tan solo se da en la institución educativa, también se da en el hogar. Entonces, complementar, ¿no? Darle las herramientas a los padres para que complementen con mensajes positivos, con mensajes digamos, morales, con mensajes, con sus propios, como los modelos también, que muchas veces la educación se puede dar en el colegio, pero no se continúa la educación por los comportamientos o modelos que tienen los padres. Entonces, toda esa triangulación que puede ser los educandos, los formadores que están en la institución educativa y la familia es importante. También la sociedad, que es la suma de familias y que necesitamos contribuir en su formación. Las familias están angustiadas, no saben qué hacer porque como es tan rápido el mundo, tan cambiante, ¿no? Lo que aprendieron en su generación muchas veces no encaja en esta generación. Entonces requieren de orientación también para saber cómo educar a sus hijos, cómo complementar en la educación, ¿no? Y también las autoridades, porque lamentablemente las autoridades o los personajes importantes con su comportamiento no borran todo lo que se está haciendo, que lamentablemente vemos en las noticias, y eso definitivamente tenemos que seguir fortaleciendo en las instituciones educativas, ¿no? Bueno, le queremos agradecer mucho a señor Miguel Ángel Vallejos, que es representante decano nacional del Colegio de Psicólogos del Perú, por esta charla. Y bueno, es un tema que seguramente seguirá en debate, ¿no? Bastante controversial. Así es. Sí. Y nos vamos al corte. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches. Feliz año. Y volvemos con temas de salud. El COVID.
los efectos que está dejando este crecimiento de contagios, sobre todo en 4 regiones: Lima, Callao, La Libertad y otra más que estamos por darles a conocer en los próximos minutos. Así es, entonces no se vayan para saber exactamente qué está pasando con esta pandemia, bueno, con este virus en verdad. Ya volvemos. Volvemos a Diálogo Abierto para hablar lo que hayamos adelantado, ya este crecimiento de casos de COVID en varias regiones del país. Así es, y está con nosotros el señor Cristian Díaz Vélez. Él es director, de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública del MINSA. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta, ahora estábamos hablando en el corte. ¿Cuánto se ha disparado el virus? Bueno, es un incremento de casos. Esta época del año, sobre todo el cambio de estación, siempre hay un incremento de casos de infecciones respiratorias, pero además hay que agregar eso, la coyuntura que hay actualmente de la aglomeración de personas por las fiestas de fin de año. Eso hace propicio que haya mayor facilidad de transmisión de la enfermedad. Y si eso agregamos que hay una subvariante que se ha detectado, que es más transmisible, pero si no es más letal, obviamente da un escenario donde se puede incrementar el número de casos, no solo de COVID, puede también incrementarse casos de otros virus respiratorios. Y el factor que, mejor dicho, el virus, la cepa que se está, digamos, incrementando ahora, es esta subvariante nueva que ha llegado desde fuera. Sí, esta subvariante son descendientes todas de la variante Ómicron. Estas subvariantes que se va dando son todos del mismo linaje. Sí, es importante hacer la vigilancia que hace el Instituto Nacional de Salud para poder identificar si hay modificaciones justamente. Y se ha encontrado que, bueno, esta subvariante que ya estaba circulando en algunas partes de Estados Unidos, China, pero que no es más letal, pero sí que tiene mayor capacidad por transmitirse. Y eso es justamente en el escenario propicio para poder llegar a más personas, ¿no? Muchos de estos casos que se han presentado son casos leves. Claro. Ahora, ¿cómo diferenciamos? Porque muchas personas pueden sentir que tienen una gripe, se parece mucho a una gripe. ¿Hay algún elemento que nos indique que en verdad es el virus del COVID? En realidad es una infección respiratoria, y la infección respiratoria se parece mucho a cualquier otra infección respiratoria al inicio. Lo que va a marcar un poco la diferencia es cuando va avanzando los días y el episodio se coloca en moderado, severo, en las personas que no están vacunadas. Entonces, ahí sí va a diferenciar porque va a darse un cuadro mucho más severo, sobre todo porque ya hay compromiso pulmonar y eso sí ya lleva estados de hospitalización y como hemos visto en meses anteriores, hasta fallecimientos, ¿no? ¿La fiebre es una característica? Fiebre, malestar general, dolor de garganta, tos, rinorrea. Es que también va a depender de cada sistema inmunológico que responde en cada persona, ¿no? En algunos quizás es más acentuada la fiebre, en otros más acentuada la tos, pero en general se parecen mucho, no podríamos diferenciarlo directamente de una influenza, de un neumococo o de un sincicial respiratorio, que son también virus respiratorios que circulan. O sea, y tratándose como suele ser de personas con mayor riesgo, digamos, personas que tienen sobrepeso, adultos mayores, habría que estar más atentos, ¿no? Porque probablemente allí se dará pues una falta de aire, no sé, en fin. Exactamente, justamente los grupos de riesgo que son los adultos mayores, las personas que tienen alguna comorbilidad, diabetes o tienen algún grado de inmunosupresión, obesidad también, tienden a que hagan formas más severas. Por ello justamente la estrategia de poder no solo vacunar a todos los peruanos, sino vacunar a estos grupos de alto riesgo. Allí me gustaría una precisión. Doctor, el hecho de las vacunas, quienes son más propensos a adquirir estas nuevas cepas de COVID son quienes no tienen, por ejemplo, la bivalente, que es el gran refuerzo. No, es que en realidad la vacuna no te va a proteger de enfermarte o de tener la enfermedad. O sea, puedo tener la bivalente y me contagio. Igual uno se puede contagiar, pero no hace la forma severa. Claro. La forma severa. Está vacunado, es cierto, todos hemos sido vacunados inicialmente con vacunas monovalentes. Esta bivalente, que es cambió el esquema de vacunación en COVID a partir de septiembre de este año,
tiene ya incorporada la variante Omicron, que no es la original que se presentó en el 2020, ¿no? Por eso le agrega ese detalle, ese plus de poder usar la bivalente y la recomendación de usar una dosis en los que no tienen factores de riesgo, y los que tienen factores de riesgo deberían usar 2 dosis, 2 refuerzos, mejor dicho. Ahora, digamos, este hipo que se está produciendo de contagios será pues estacional, como usted dice, tiene que ver con el hecho de que la gente ha salido por las fiestas, el cambio de temperatura, pero hay que tomar algunas medidas de cuidado. ¿Cuáles, por ejemplo, habría que tomar? Primero, lo más importante es la prevención. Y en la prevención no hay que esperar ser positivos a una prueba, sino que, si bien tengamos sintomatología respiratoria, usar medidas de protección, por ejemplo, usar una mascarilla, lavarse las manos o estar en lugares que no tengan mucha aglomeración de personas o que haya ventilación, ¿ya? Para poder con ello disminuir el riesgo, no solamente de transmitir a otras personas más, porque probablemente yo haga una forma leve, pero al que yo contagie quizás sí haga una forma severa. Así es. Sobre todo en adultos mayores, que a veces, sobre todo en el entorno familiar, ¿no? ¿Cuán necesario es hacerse una prueba de descarte? En realidad no es obligatorio. Obligatorio. Sí es importante para un diagnóstico definitivo, pero la recomendación es que la población no implemente medidas de cuidado esperando una prueba positiva. Porque recuerden que pueden haber los resultados pueden ser falsos positivos, entonces, o falsos negativos. Entonces, eso hay que hacerlo, ni bien tengamos sintomatología, hagamos los cuidados para evitar justamente transmitir y llegar a otras más personas que podrían sí hacer formas severas de esta enfermedad. Entonces, en principio, por ejemplo, si en la casa vivimos con personas mayores, adultas o con comorbilidad y estuviésemos como con gripe o esta cuestión, mejor a la distancia, ¿no es cierto? Aislarlos. Usar una mascarilla que permita justamente reducir la posibilidad de contagio hacia los que están... En caso que no queramos hacernos la prueba, porque como nos está indicando no es necesariamente obligatorio. Claro. ¿Y las características del COVID inicial, esta de la pérdida del olfato, del gusto, se mantienen todavía? En algunos escenarios, la pérdida del olfato, que sí se presentaba ya en algunos virus respiratorios, fue una característica inicial, ¿no? Cosa que aún se mantiene, pero no es que sea patognomónico, o sea, que debe darse siempre para pensar que es COVID, ¿no? No siempre. Pero siempre en todo caso ya son muy digamos, marginales, no se ven como antes. Hubieron, durante el periodo, todo este periodo que ha habido hasta componentes digestivos, hay personas que han debutado con diarreas, por ejemplo. Esa es otra característica también. Que se presentó mucho al inicio, cosa que luego se fue perdiendo. Hubo otras características con cefaleas, por ejemplo, pero por eso digo, no es lo mismo. Por eso siempre es importante la vigilancia de biología molecular que está haciendo, vigilancia genómica que hace el Instituto Nacional de Salud, identificar qué variantes hay para poder justamente ir viendo cómo, no solamente con qué frecuencias se presentan, sino también qué características tienen. Ahora, y en el escenario en que se pueda diagnosticar con una prueba que hay COVID, el tratamiento es el que corresponde a cualquier enfermedad respiratoria, ¿no es cierto? Sí. O sea, hay que tomar antihistamínicos, alguna, no sé, analgésicos, sulfas, o ¿qué hacemos? ¿O descansamos? El reposo, en primer lugar, es lo más importante. Ya. Segundo, usar antipiréticos, por ejemplo, un paracetamol. Siempre es importante que acuda a una evaluación médica, porque uno puede pensar que es leve, pero ya puede tener compromiso respiratorio, porque hay que ver cómo está su saturación, cómo está la evaluación de los campos pulmonares, ya lo hace un médico. Pero normalmente es descanso, consumo de bebidas que puedan hidratar a la persona y uso de antipiréticos, nada más. Es un proceso respiratorio como cualquier otro y que va a pasar en un cuadro pues máximo de 7 días, ¿no? Ahora, en el caso de las vacunas, de las vacunaciones, porque se está reforzando el tema de la inmunización, si yo tengo 1, 2 o 3 vacunas, ¿tengo que ir directamente a la bivalente? O sea, si no he completado todo ese ciclo, ¿qué ocurre? Independientemente si tenga 1, 2, 3 o quizás ninguna, directamente ya tiene que tener su dosis de refuerzo de vacunación con bivalente. Una sola si es que es una persona que no tiene factores de riesgo, y 2 segundos refuerzos si es que es uno que tiene factores de riesgo. Y debe ser colocado al menos 4 meses después de la primera colocación. Hay muchas personas que ya hace más de un año que se han vacunado la última vez. O sea, para ese caso ya deberían tener esta dosis de refuerzo. Exactamente, los que tienen factores de riesgo, ¿no? Incluso hay niños
que tienen, por ejemplo, problemas inmunológicos o cáncer, ellos también son incluidos para tener 2 dosis de refuerzo equivalente. Ahora, si acabo de salir de un COVID, ¿hay el riesgo que me pueda contagiar nuevamente en pocos días o mantengo esa inmunidad de la que se hablaba en el inicio? La inmunidad se puede mantener, pero justamente viene como se siguen dando cambios y hay subvariantes, uno se puede volver a contagiar. O sea, eso no es que es como la influenza, que uno adquiere una y puede volver a contagiarse, porque es un virus que puede ir cambiando. Y por eso la importancia de hacer la vigilancia de las variantes que puede ir teniendo. Todo este ciclo ha ido cambiando enormemente, ¿no? Es un virus que tiene mucho a cambiar y modifica justamente, pero eso hace que haya un escape inmunológico y por eso que se puede transmitir fácilmente, pero menos mal que continuamos siendo que no se ha identificado que sea más letal. Y justamente que hablaba usted de la influenza, ¿quienes tienen la vacuna del COVID deben vacunarse contra la influenza o no es necesario? En esta época, sobre todo frente al fenómeno del niño, dentro de los esquemas de vacunación que usamos, estamos no solamente con influenza, con neumococo, contra el tétanos, preparándonos para ello. Sí es recomendable, igual en grupo de riesgo, menores de 5 años en este caso y adultos mayores, tanto influenza como neumococo. Influenza, por ejemplo, es una vacuna que se debe vacunarse todos los años, porque va cambiando el serotipo de la vacuna dependiendo de la estacionalidad y por eso se debe cambiar y debe vacunarse todos los años de influenza. Importante. El fenómeno del niño, las lluvias, ¿cuánto van a también a originar que las diferentes enfermedades que tienen que ver con el sistema respiratorio tiendan a agudizarse, a incrementarse? Sí, justamente parte de la preparación ante el fenómeno del niño, el Ministerio de Salud ha implementado el tema de incrementar las coberturas contra neumococo, influenza, para justamente prepararnos frente a ello, ¿no? Porque no solamente problemas respiratorios, también hay problemas de enfermedades diarreicas, problemas de piel y otras más, ¿no? Pero en la parte respiratoria tenemos justamente esas vacunas que se ha incrementado las coberturas, sobre todo en adultos mayores, ¿no? Que pueden ser muy propensos de poder sufrir estas enfermedades, ¿no? Ahora, ¿y en qué regiones está más, digamos, en crecimiento este hipo de contagios, particularmente de esta variante JN1? Estos son 12 casos que se han detectado, pero en general la cantidad de casos que se están incrementando por COVID se han dado en la costa norte del Perú, desde Tumbes, Piura, Lambayeque, hasta incluso La Libertad, Lima en varios de los distritos, Ica, un poco más al sur, en el oriente, en Loreto, San Martín, incluso Huánuco en la parte central, son las regiones en donde hemos visto un incremento de casos, ¿no? En algunos casos hasta se ha duplicado, de semanas previas a actual, se ha duplicado el número de casos, ¿no? Ajá, importante. ¿Y el ritmo es que pueda seguir creciendo? O sea, ahora que se vienen las fiestas de Año Nuevo y todo esto. Probablemente, en el escenario de las fiestas donde han estado todos en un ambiente probablemente cerrado, sin ventilación, ha habido contagios y recién estos días se estará viendo el efecto de la presentación de los casos, ¿no? El COVID inicial, digamos, desde que te contagiabas y se notaban los primeros síntomas, era un promedio de 3 a 4 días. ¿Se mantiene ese ritmo o ahora es mucho más corto? Incluso puede ser un día. Va a depender mucho de la carga viral, de cuánto ha sido tu exposición. Puede ser tan solo un día. Los abrazos de fiesta, de fin de año. El tiempo que puede demorar en expresarse los primeros síntomas, ¿no? Puede ser desde un día inicialmente, ¿no? Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Que otra vez, como hemos dicho, ahora si vamos a ir a las fiestas, tratemos que sean lugares ventilados. Si fuese el caso, ya nos ponemos una mascarilla si hay personas con comorbilidad. Primero, recomendarles que si estamos con sintomatología respiratoria, usar medidas de protección. Más aún, se recomendaría que no exponer, o aislarse en su habitación para evitar exponer a otras personas. Segundo, el lavado de manos es muy importante. Estar en lugares ventilados, porque eso reduce el riesgo de transmisión. No en lugares con grandes aglomeraciones, por ejemplo, los centros comerciales, los mercados, en donde sabemos por fiestas de fin de año la gente ha acudido bastante, ¿no? Perfecto. Si tengo síntomas de COVID, mejor no voy a la fiesta de fin de año. O sea, si tengo síntomas de gripe, digamos. Mejor. Claro, porque no podemos, quizás sea influenza, sinusitis respiratoria, cualquier otro virus, igual puede complicar a una persona, un adulto mayor. Una influenza también le puede terminar en una neumonía y complicándolo, ¿no? Muy bien.
Bueno, le queremos agradecer mucho al señor Cristian Díaz Vélez, en representación del MINSA, por habernos ayudado a discriminar, en verdad, en qué situación estamos de este tipo de contagios. No, muchas gracias, David. A la población hacer un llamado. Tenemos vacunas, acudan a vacunarse. A veces hoy día en Campo de Marte he visto la cola más larga era de tomarse la prueba que la de vacunarse. Sin embargo, es importante que todos nos vacunemos porque el COVID no se ha ido, el COVID ha venido a quedarse y esto debemos luchar juntos, pues, ¿no? Porque la vacuna está ahí, el Ministerio de Salud la pone a su disposición, pero bueno, queda aún en la población en poder acudir y vacunarse para protegerse y evitar formas severas del COVID. Muy Perfecto. bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Perfecto. Y al regresar volvemos con el doctor Andy Carrión, es un experto en temas penales. Así es, para hablar sobre el nuevo caso de Vladimir Cerrón que va a juicio por el caso Mejoramiento Vial Chupaca. Así es, ya volvemos. Volvemos a Diálogo Abierto para hablar ahora de Vladimir Cerrón, que sigue haciendo noticia, ¿no? Esta última semana, mejor dicho, desde antes de Navidad, Maite, se hablaba de la intención incluso de asilarse o buscar asilo en la Embajada de Bolivia. Situación que no ha sido ni confirmada ni desmentida por las autoridades hasta el momento. Pero ahora conocemos de un nuevo caso, el caso Chupaca. Así es, sí parece que la justicia va a hacer efectiva esta situación respecto a él, o sea, en su contra. Por eso estamos con el doctor Andy Carrión para que nos explique un poco cuál es la situación en este momento, la evolución de los casos que están en torno al señor Cerrón. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, Maite. Muy buenas noches, Ricardo. Gracias por la invitación. Bueno, esa es la pregunta. Sí, bueno, es un tema muy complejo, Maite, porque debemos de recordar que tiene muchos procesos encima. El expresidente del partido de Perú Libre. Él tiene a cuestas ya 2 sentencias condenatorias, así como también 2 pedidos de prisión, ¿no? Debemos de recordar que también hay un caso primigenio por el cual fue condenado, al cual le impusieron 3 años y 6 meses, pero que sin embargo los jueces vieron por conveniente de que esta se cumpla de manera efectiva. Sin embargo, luego vino la interposición de un recurso de habeas corpus a través del cual se anuló esta sentencia, pero al menos en primera instancia. Eso sigue todavía en proceso. Y ahora tenemos en semanas recientes también la emisión de una segunda sentencia condenatoria por 3 años y 6 meses por el delito de negociación incompatible y que los jueces señalaron de que esta se cumpla de manera efectiva. Y es precisamente a raíz de esa decisión que desapareció de los focos judiciales y que ahora ya la policía y el Poder Judicial lo han calificado como prófugo. Pero no solo eso, sino que como él tiene muchos otros procesos, en uno de ellos que se viene ventilando en Lima, que está vinculado al delito de lavado de activos relacionado al financiamiento de la campaña política, pues también se le interpuso en su oportunidad la medida de comparecencia con restricciones. Pero como ya se encuentra prófugo por estos otros casos, pues entonces ya no cumple con las reglas que se le impuso en su ocasión, en su oportunidad, y ahora el juez, a pedido de la Fiscalía, ha variado esa condición de comparecencia con restricciones y simplemente cumplió con imponer ya una prisión preventiva. Así es que este es un efecto... Claro, es parte del proceso, pero esto tiene como un efecto dominó, ¿no? El hecho de que no se haya presentado ya a raíz, se haya fugado a raíz de la primera sentencia o segunda sentencia condenatoria, ha hecho de que ya los demás procesos, y ahora estamos comentando justo el tercero, ya puedan revocarse esas medidas de comparecencia que en su oportunidad se le habían interpuesto, con lo cual no causaría sorpresa que en algunos otros procesos también la Fiscalía vea por conveniente ya solicitar una variación de la condición, ¿no? Porque si en efecto ya se encuentra fuera del alcance de la justicia, eso implica pues de que en efecto no esté sujeto a la propia investigación y a la persecución pública, y eso naturalmente juega en su contra. Ahora estamos hablando de una carta fianza de $1 millón aproximadamente durante su gestión por una obra, durante su gestión como gobernador regional de Junín. Sí, existen varios procesos. Este último es el del caso Chupaca, que ustedes mencionaron al inicio de la entrevista, pero es sui generis también este caso, porque los hechos que se imputan vienen del año 2011. Y claro, a la fecha que se emitió la sentencia, ya el caso había prescrito.
Y los jueces, el juez de primera instancia declaró prescrito el caso porque el delito que se imputaba era el de negociación incompatible, que tiene una pena que va máximo hasta los 6. Y con la ley Soto, pues esto prescribe máximo a los 10 años, con lo cual ya el caso se encontraba prescrito, pero eso no significa de que el pago de la reparación civil se enerve por sí misma. Entonces lo que ha decidido ahora la sala es decir, ok, estamos de acuerdo, el caso ha prescrito, ha pasado el tiempo razonable de persecución pública, pero igual tiene que haber un juicio por la reparación civil. ¿No? Un juicio por la reparación civil que ahora va a tener que llevarse adelante, pero ya no implica de manera directa una responsabilidad penal. Ello implica simplemente resarcir los daños ocasionados a través del pago de la reparación civil. Y eso es lo que viene en adelante. Se va a llevar adelante. Por este caso, entonces, no va a tener comparecencia ni va a haber restricción de libertad como de sí ninguna por los manera. otros dos. En efecto, en este caso no va a haber una sentencia condenatoria que le restrinja la libertad o que imponga una sentencia suspendida, sino simplemente ocasionaría el pago de una reparación civil que va a tener que ser litigado por la Procuraduría, que es la que vela por los intereses del Estado. Pero este no va a ser un proceso que ponga en riesgo la libertad del ex líder del Partido de Perú Libre. Bueno, donde se encuentre. Donde se encuentre, ¿no? Porque también él tiene, a pesar de estar prófugo, tiene la posibilidad de participar en las audiencias, porque recuerden que el día de hoy también se están llevando de manera virtual. Todos vemos en Justicia TV cómo participan las partes, incluyendo los procesados, y el hecho de que esté prófugo tampoco le quita el derecho de que participe en este caso en concreto. O sea, ¿puede participar estando prófugo? Por supuesto. Pero al momento en que le envían el link, sí se puede detectar al menos en qué zona está, ¿no? Ya ese es un trabajo que tendría que realizar la policía, claro. Porque las órdenes las emiten los jueces del Poder Judicial, pero ellos no son los que están detrás de los prófugos, sino la policía. Y yo creo que aquí lo único que vemos a veces es opiniones de generales que dicen que están en la búsqueda, ¿verdad?, de Vladimir Cerrón, pero al final, en la práctica y en los hechos, nos demuestra que tampoco la actuación policial es efectiva, ¿no? Que simplemente son a veces esbozos discursivos, pero que en la práctica todavía no ha podido ser capturado. Y ello no obsta, como les dije, de que el derecho de defensa aún pueda ser ejercido. Si es que fuera este proceso antes de la pandemia, en la cual pues todos tenían que estar presentes, ¿verdad? Entonces ahí podría generarle algún tipo de contingencia, pero ahora muchas de las audiencias, y todos lo apreciamos en Justicia TV, se realizan de manera virtual, incluida la presentación del propio imputado, sus abogados, hasta los mismos jueces. Así es que no obstaría nada el hecho de que esté prófugo para que no se instale. Pero hay excepciones, por ejemplo, en el caso de Toledo, ¿no? En el caso de Toledo, cuando todavía no se le traía al Perú, él estaba en Estados Unidos, y su defensa, este fue un caso interesante, alegó que si las audiencias se llevan de manera virtual, pues él estando aún en Estados Unidos podía también enfrentar el proceso. Pero aquí las autoridades denegaron esa posibilidad y señalaron de que él sí tenía que estar presente. Pero luego lo trajeron aquí y lo llevaron a la Iroes y luego sigue virtualmente enfrentando el caso, ¿no? Ahora, sobre el caso del señor Cerrón, este último que estamos analizando de la reparación civil, va a afectar directamente su patrimonio, ¿no es cierto? Es lo único que podría afectar, pero tampoco tanto, porque recordemos que en los múltiples procesos que tiene ya la Fiscalía, ha solicitado el embargo, incautación, incluso sus cuentas se encuentran congeladas. Es decir, el orden de prelación tendría que establecerse en ese sentido, ¿no? ¿Quién llega primero a los bienes? Pero ya los bienes se encuentran incautados, embargados, con lo cual va a ser muy difícil promover el pago de la reparación civil con estos bienes, ¿no? Ahora, a propósito de embargos, hoy se ha conocido también de que el Poder Judicial ha ordenado el embargo de propiedades o de bienes de Nadine Heredia, la ex primera dama de la Nación, por el caso Gasoducto del Sur. Este es un caso también interesante porque viene ya desde hace mucho tiempo atrás. Es un caso vinculado no solamente a Nadine Heredia, sino también a Ollanta Humala, ¿no? Lo que se imputa, en este caso en concreto, para contextualizar a los televidentes, es de que Nadine Heredia, conjuntamente con Ollanta Humala y a través de Proinversión, habrían favorecido al consorcio Gasoducto del Sur peruano de cara a ganar una determinada concesión. Sin embargo, ella no era funcionaria pública. Es por eso que en este caso lo que postula la Fiscalía es, aún siendo primera dama, ella era funcionaria en los hechos y que se le podía considerar funcionaria pública y que por tanto también podía cometer delitos de corrupción de funcionarios como el delito de colusión, que es el delito por el cual se le viene investigando, así como también por el delito de asociación ilícita. Y es en el marco de esta investigación, que se encuentra en una etapa de investigación preparatoria, que la Fiscalía ha solicitado que se le embarguen algunos bienes
de cara a asegurar el pago de la reparación civil ante la eventual imposición de una sentencia condenatoria. Y lo que ha salido el día de hoy a la prensa, nos hemos enterado a través de la prensa, es de que en efecto el juez ha concedido esta medida y ha embargado y ha inhibido también la venta de una empresa que se llama Bakery, que es una empresa dedicada a la repostería. Y uno podría pensar, pues bueno, ¿cuántos millones tienen invertidos en esta empresa, ¿no? Y resulta que el valor de la empresa es de 7.235 nuevos soles. ¿De la empresa o de la empresa, o la de las participación acciones de la que ella señora? tiene dentro de la empresa, pero no hay mucho más, porque ella tiene la mayoría de las participaciones dentro de esta empresa. Y ese es el monto que el día de hoy la Fiscalía ha asegurado como un eventual monto. Es una empresa de comercio electrónico, porque es tan barato. Sí. O sea, De hecho, eso es lo que ella ha señalado en las múltiples audiencias en las que ha participado, de cara a asegurar también su arraigo laboral, es decir, cuál es la actividad que ella viene desempeñando a pesar de estar incursa en una investigación penal. Y el día de hoy vemos de que ya incluso ello ha sido motivo de un embargo. El monto puede parecer, de cara al monto total pequeño que exigen de reparación civil, un monto exiguo, pero al menos la Fiscalía está asegurando un monto, así sea mínimo, de reparación civil. Pero esto todavía puede ser apelado, es decir, es una decisión que al día de hoy se ha tomado recién en una primera instancia y se lleva de manera secreta. Así es que ahora sí tiene la posibilidad la defensa de poder apelar esta decisión y que sea un tribunal superior quien revise si la decisión ha sido razonable. ¿La única propiedad de Nadine Heredia? Al día de hoy es la única que se noticia de que en efecto ha sido embargada, ¿no? Porque ya también sus propiedades tienen otros procesos. Recordemos de que hay un juicio en curso también, ¿verdad? Y es el mismo caso de los políticos hoy en día, ¿no? De que tienen sus bienes embargados y tienen tantos procesos de que también están en orden de prelación que no sabe qué procuraduría va a acceder a los bienes que ostentan el día de hoy. Pero por ahora tenemos esa decisión aún en primera instancia de que esta empresa de repostería de Nadine Heredia, pues en las acciones mayoritarias ha sido embargada, ¿no? Muy curioso, pero lo cierto es que el señor Cerrón, en verdad, por todos los flancos, debería tener una afectación a su libertad, ¿no? O sea, debería estar poniéndose a derecho. Bueno, lo ideal es de que se ponga a derecho, de que pueda enfrentar los casos disponiendo, digamos, de la defensa propia que también puede ejercer, pero vemos de que también este es un trabajo de la policía, ¿no? Si el afectado directamente no se pone a derecho, por contrapartida tendría que ser la policía quien actúe y proceda a la primera ubicación, ¿no? Y luego a la captura, pero vemos de que hasta el día de hoy ello todavía no ha sucedido. Muy bien, le queremos agradecer mucho al doctor Andy Carrión. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches. Muy gentil. Y nos vamos al corte. Así es, y volvemos. Bueno, y nos vamos, Ricardo. Así es, termina esta edición de Diálogo Abierto. Así es, nos vemos hasta mañana y como siempre compartan esto y le dan un like si les gustó. Así es, nos vemos. Adiós.